Reflexiones en el camino. Meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 4 de diciembre. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera a los Corintios 1:1 al 2. Leyendo Primera a los Corintios en pleno siglo XXI. La ciudad de Corinto es muy parecida al mundo de hoy que vive de espaldas a Dios y en el que las personas dedican sus mejores capacidades y fuerzas a los ídolos modernos del dinero y del placer, entre otros. La iglesia en Corinto se veía amenazada constantemente con la idolatría y las costumbres que la rodeaban, y lo peor, fueron entrando a la congregación, produciendo una abominable mezcla. Eso es el lamentable cuadro de muchas iglesias hoy en día, en las cuales se ha permitido poco a poco que entre la idolatría y la mundanalidad de alrededor, y que se deje de lado la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia de Corinto tenía la amenaza de la sabiduría de este mundo, que juzga como locura el Evangelio, capítulo 1. El apóstol les muestra que la sabiduría del creyente es muy superior, es Cristo. Otro problema que tenían eran las divisiones internas por fijar sus ojos en personajes destacados. Capítulo 3. La solución era entender que los instrumentos que Dios usa son lo que son gracias a Él y al lugar que Él les ha dado en sus propósitos. Un problema más que había dentro era la inmoralidad sexual consentida, cosa que el apóstol reprende duramente. Capítulo 5. Además, les muestra la gravedad de atentar contra el cuerpo del creyente, templo del Espíritu Santo, y les enseña acerca de la santidad del matrimonio. Otra dificultad en los corintios era la falta de pensar en sus hermanos al comer y beber cosas sacrificadas a los ídolos. Capítulo 8. El problema lo combate el apóstol hablándoles de la importancia que tiene delante del Señor el amor fraternal. También tenían excesos a la mesa del Señor, capítulos 10 al 11, y Pablo les muestra la responsabilidad que ella implica. Además, había desórdenes en el uso de los dones en las reuniones, cosa que no traía edificación, capítulo 14. El apóstol les muestra la preeminencia del amor sobre todo, capítulo 13, así como la importancia del orden en las reuniones. Finalmente, el apóstol corrige los errores que había en cuanto a la resurrección del Señor, base fundamental de su ministerio y del de los apóstoles. Ante la reprensión del apóstol, los corintios reaccionaron y se arrepintieron de corazón. Segunda a los Corintios 7, 8 al 11. Esa debe ser nuestra actitud cuando un siervo del Señor nos muestra con la Escritura errores que ve en nuestras reuniones. La clave que nos da Primera a los Corintios es reverenciar y obedecer constantemente a Cristo como Señor, título muy usado en esta carta. Además, es Él quien probará por fuego todo lo que sobreedifiquemos sobre el fundamento, que es el mismo. Primera a los Corintios 3, 12 al 17.